Muy buenos días, mis estimados amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta hoy domingo 19 de abril, una vez más, poder compartir con ustedes en esta mañana temas que nos están ayudando mucho, que les están pudiendo ayudar a poder afrontar esta situación compleja que nos ha tocado vivir, como es esta coronavirus, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Cómo han amanecido hoy? ¿Cómo está esa actitud? ¿Cómo está ese dinamismo en ustedes? ¿Cómo se encuentran sus familias? ¿Cómo se encuentran? Yo espero realmente que estén bien en medio de toda esta situación que cada vez conforme van pasando los días se asienta, se hace un poco más complejo porque ya no es un tema solamente de salud, sino entiendo que también ya empieza a afectar la economía cada vez de más ciudadanos, ¿no? Entonces estamos siendo cada vez más desafiados, ¿no? Más desafiados. Yo sé que no es fácil, pero acuérdate que la actitud es importante, ¿sí? Tenemos que empezar a reinventarnos, mis amigos. No nos agobiemos, no nos paralicemos, no nos frustremos, sino que empecemos a trabajar con lo que tenemos en nuestras manos. ¿Sí? Acabo de escuchar una prédica muy bonita y justo el ponente decía, ¿no? Efectivamente, nadie da lo que no tiene. Por eso este es el tiempo que tú y yo, con las cosas que tú y yo sabemos que tenemos, es el tiempo de poder compartir con tantas personas que realmente lo necesitan. Y por eso estoy aquí, compartiendo lo que yo tengo para poderles dar. Ayer empezamos este tema que es tan importante y que me lo habían pedido desde ya, Gloria, la inteligencia emocional, pero en los adolescentes, ¿no? Porque si tú y yo siendo adultos, hola amiga, ¿cómo estás? Es complejo manejar siendo adultos, maduros, ¿no? Nos es a nosotros mismos complejo manejar nuestras propias actitudes, nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, ¿no? ¿Cuánto más le es a un adolescente? ¿Cuánto más? No es un adulto, tampoco es un niño. Justamente porque está en ese trance es que para un adolescente le es más complejo poder controlar sus propias emociones. Y es por eso que este adolescente puede, pues obviamente, salir con cierto comportamiento, actuar de cierta forma, ¿no? Hablar con ciertas palabras, ¿no? O simplemente dejar de hablarnos, ¿no? Y tantos comportamientos que muchas veces vemos en los adolescentes. Ojo, mucho cuidado, y hoy quiero hablar la segunda parte y desde ya entro de lleno al tema porque hay mucho que decir. Entonces, por cierto, desde ya les pido mucha paciencia, tolerancia para todos, porque sabemos que las redes están saturadas y es por eso que a veces hay inconvenientes tecnológicos. Así que la mejor actitud, ¿sí? Espero que nada pase el día de hoy. Entonces les decía que muchas veces, cuidado, porque si tú, mis amigos, nosotros que somos padres de familia, que tenemos hijos, sobrinos, que somos adultos, nos encontramos muchas veces frustrados, nos encontramos de pronto en cierto grado, queremos entrar en un cierto grado de ansiedad, de depresión, la incertidumbre nos agobia. Imagínate tú cómo se puede estar sintiendo un adolescente. Un adolescente que de pronto ha dejado de frecuentar a sus amistades, que de pronto ha dejado de ir al colegio, que de pronto tiene que estar todo el día en su casa y se aburre, ¿no? Y que te tiene que ver pues a ti, papá, mamá, la cara todos los días y que le estés mandando y tantas cosas. Entonces, imagínate cuán complejo le puede ser a un adolescente. Entonces, tú y yo como adultos tenemos que enseñarle a él, hola, bienvenidos, tenemos que enseñarles, ayudarles a ellos para que ellos puedan canalizar. Yo sé que tú estás viviendo toda tu lucha, yo sé que en ti hay todo un conjunto de emociones, pero acuérdate por favor, acuérdate que si tú tienes chicos, muchachos menores de edad en casa, tú necesitas saber ayudarlos y gestionar y ser ejemplo y modelo de influencia positiva para ellos. Entonces,
Y ahí es donde entro de lleno. ¿Cómo? Me preguntarías tú a mí, Gloria. Si tienes lápiz y papel, igual como todas las mañanas, te animo a que puedas apuntar esto para que lo pongas en práctica. El primer punto importantísimo que tienes que hacer con tus hijos ahora es conocerlos en primer lugar, a ellos. Pero tú me dirás, Gloria, pero claro, yo soy la madre o el padre, ¿cómo no los voy a conocer? No estoy hablando de un conocimiento superfluo, no estoy hablando de un conocimiento panorámico, no general, no. Estoy hablando de un conocimiento profundo de tu adolescente, de tu muchacho que está ahí contigo en tu casa viviendo, ¿no? Entonces, la mayoría de mis espectadores normalmente son padres de familia, son personas adultas y es por eso que me estoy dirigiendo a ti pensando que de pronto tú tienes un hijo en casa o de repente un sobrino que es adolescente. O es más, quizás tú eres maestro, decía yo el día de ayer, o quizás eres un profesional que trabaja con personas, con adolescentes. Entonces, ¿cómo, Gloria, puedo ayudarles yo a ellos a poder gestionar sus emociones? Primero te decía, conócelos. Trata de abrirte hacia ellos, trata de generar un ambiente donde el muchacho o la señorita se sienta con la confianza de poderte contar sus emociones, con la confianza y la apertura de poderte contar sus sentimientos, lo que en este momento está sintiendo, lo que ha venido viviendo en todo este tiempo y que de repente esta cuarentena los ha paralizado, los ha haciendo que se aíslen emocionalmente incluso y que no sepan justamente gestionar y qué decisiones tomar al respecto. Entonces, cuidado allí porque nosotros como adultos lo que tenemos que hacer es guiarlos para que ellos puedan tomar buenas decisiones y para que ellos puedan entender la situación que estamos pasando. Decirles que, por ejemplo, esta situación es temporal. Es compleja, pero es temporal, no va a ser toda la vida, ¿correcto? Y ellos más aún que tienen todo un camino por seguir. El segundo punto importantísimo es la valoración. Enséñales a ellos a tener una buena valoración, la autoestima. Ayer hablaba mucho sobre esto, que es importantísimo. Que ellos se sientan amados, se sientan aceptados, se sientan valorados, que en este tiempo ellos se sientan, pues, obviamente que no se sientan solos. A veces puede pasar, mis estimados, que podemos estar rodeados de personas, pero que nos sentimos solos. ¿Te ha pasado a ti? Como adulto te ha pasado, me ha pasado a mí muchas veces que de pronto estoy rodeada de toda mi familia que es grande, sin embargo me he sentido sola. Y esta emocionalidad podemos en algún momento de nuestra vida sentirla. Dime tú si acaso en algún momento, algún día de tu vida, no te has levantado con esa pesadez, con ese como que cabizbajo, como que, ay, no, bueno, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto y el otro, ¿verdad? O como que hay otros días en el que, uy, estoy feliz, estoy contenta, vigorosa, con tanta energía y quiero hacer muchas cosas, quiero comerme el mundo, como dicen. Entonces, así son nuestras emociones. Muchas veces podemos tener días buenos como podemos tener días malos. Si tú y yo siendo adultos vivimos eso, imagínate cuánto más un adolescente. Imagínate cuánto más que él está en tantos cambios psicológicos, fisiológicos, mentales, emocionales, descubriendo su cuerpo, su emocionalidad, sus sentimientos. Ahí vienen y se descubren y se empiezan a sentir los primeros sentimientos hacia la otra persona. Entonces es toda una complejidad para ellos. Por eso es importante que tú, al siguiente punto, te comuniques con ellos, los escuches y sintonices con ellos. Y cuando hablo de sintonizar, estoy hablando que te acuerdes de que él no es un niño, pero tampoco es un adulto, es un adolescente que está en ese trance, que está en ese proceso. Yo ayer les decía, preguntaba si había algún adolescente que me estaba escuchando. ¿Por qué? Porque cuando yo me dirijo a adolescentes, cuando yo trabajo en talleres con adolescentes, yo tengo que hacer el uso de mi lenguaje, tiene que ser dirigido para un adolescente. Yo no me puedo dirigir como si fuera un adulto la persona que me está escuchando, ¿me entiendes? Entonces, esa misma postura es la que yo te digo a ti que tú tienes que hacer. ¿Qué cosa? Que cuando tú hablas con tu hijo, con el adolescente que está frente a ti, tú tienes que ser empático, ¿no? Y pensar como si fueras un adolescente. ¿Cómo él como adolescente podría estar pensando?
cómo yo puedo llegar a él como adolescente para que él me escuche, para que él entienda lo que yo estoy tratando de decirle, ¿no? O para yo entenderlo a él y comprenderlo a él, porque a veces también puede pasar justamente que el muchacho, el adolescente, no se está sintiendo comprendido. Entonces, cuán importante es eso, ¿sí? Que nosotros armonicemos con él, sintonicemos con él, que vayamos a su ritmo. Esto también es importante tener en consideración la personalidad, el temperamento que el adolescente tiene, ¿correcto? Porque ya les decía yo, hay algunos adolescentes que son más, atiborrados, más perspicaces, más vivaces, pero hay otros adolescentes pues que son más pausados, más reservados, más tímidos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo abordo con cada uno de estos? ¿Cómo yo me gano la confianza y empiezo a conocer a un muchacho así? Todas estas cosas, mis amigos, nos va a ayudar, ¿saben qué? A que el muchacho pueda empezar a comprenderse a sí mismo y que él pueda tomar propias decisiones de la forma correcta, acompañado de nosotros como adultos. Entonces, es importante, les decía, el autoconocimiento de ellos, ¿no? Por ejemplo, habla con ellos, cuáles son sus valores, cuáles son sus metas. Tú, que eres padre de familia de pronto y me estás escuchando, por ejemplo, ¿sabes cuáles son las metas de tus hijos? Si me dices que sí, qué bueno, te premio. Pero si no es el caso, bueno, ahora tienes tiempo. Hoy, que es domingo, ¿no? Un día familiar, un día en el que tenemos toda la oportunidad de poder conversar, porque de pronto tú estás trabajando con trabajo remoto, teletrabajo. Entonces, hoy tienes la oportunidad propicia para sentarte con tu familia y poder hablar de estos temas y compartir. Como cada domingo debe ser un hábito, apaga el celular, apaga el televisor y conversa con ellos, escúchalos, ¿sí? Conoce su personalidad, conoce si es que de repente está ansioso, conoce si su valoración es adecuada, la que él tiene o no, conoce cuáles son sus actitudes, actitudes con C y actitudes con P. ¿Cómo está él? ¿Está creciendo? Así como crece físicamente, está creciendo emocional, espiritual, mentalmente, está creciendo en todo sentido. ¿Sí? ¿Qué capacidades tiene tus hijos? ¿Tú sabes qué le gusta a tus hijos, por ejemplo? ¿Cuáles son sus talentos? ¿Cuáles son sus dones? ¿Qué le apasiona a tus hijos? ¿Tú lo sabes? Es importantísimo que tú sepas, por ejemplo, qué le apasiona a tu adolescente. ¿Para qué? Para que tú le ayudes a tomar, ¿no? Una buena decisión. Pero si tú no sabes, por ejemplo, cuáles son sus capacidades, sus características, sus talentos, con los cuales él ha nacido innato, cuál es su pasión, qué les gusta, entonces, ¿cómo vamos a ayudarles a nuestros hijos, a quienes tantos amamos, ¿no? Entonces, acuérdate que yo ya les decía que hay dos tipos de personalidad, el extrovertido y el introvertido. El extrovertido va a ser ese adolescente, efectivamente, que les decía yo, es más avispado, ¿no? Es aquel chico que incluso la forma de caminar se le nota, la forma de vestirse, ¿verdad? Es como que busca llamar la atención. Es el muchacho líder, ¿no? Es aquel que está dirigiendo al grupo, es aquel que está delante, oye, chicos, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, y está allí. Entonces, de repente tu hijo es ese adolescente, ¿no? Ojo, que no es que necesariamente todas las características sean malas, hay algunas características que de pronto son buenas, como por ejemplo el liderazgo que él pueda estar teniendo frente a los demás compañeros. Tú sabes, por ejemplo, si es que del grupo de amiguitos con los que con tu hijo frecuenta, él es el que dirige el grupo. ¿Sabes eso, por ejemplo? ¿No? O tu hijo es el que es el seguidor, ¿no? Uno de los que siguen a uno de los líderes. Entonces, esas cositas, por ejemplo, también tú debes de saber, porque tú eres la mamá, tú eres el padre de familia. En contraposición están pues los muchachos, los adolescentes que luchan con la inseguridad, son los introvertidos, que luchan con los temores, con la vergüenza, con la baja autoestima por consecuencia. ¿Por qué? Porque va a pasar de que
Va a pasar de que ellos se van a sentir de pronto no aceptados, de pronto tienen complejos en su físico, ¿no? Entonces, tú tienes que ayudarle, padre de familia, ¿a qué? Para que él pueda, como les decía hace un momento, valorarse y amarse a sí mismo. Entonces, ayudémoslos a ellos. Hay cosas muchísimo más importantes que las cosas materiales. Y eso es algo que tú también al adolescente tienes que enseñarle, porque a veces el adolescente quiere tenerlo todo el mundo, quiere acapararlo todo. O sea, a veces no entienden, ¿no? Muchos aspectos. Entonces, uno con mucha paciencia y tolerancia, respetando su propio espacio y su personalidad, tenemos que explicarles y enseñarles del por qué es que tomo esta decisión frente a ti o por qué es lo que estoy haciendo tal o cual cosa. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, padres de familia, cuando tú tomas una decisión frente a tu hijo, tú le explicas por qué lo estás haciendo? ¿Cuántos de ustedes? Mira, ¿sabes qué? De pronto tú me dirás, Gloria, pero yo soy el padre, yo puedo decidir sobre mi hijo lo que considero que es mejor. Sí, yo sé que tú eres la autoridad y eso tu hijo debe tenerlo bien claro. Sin embargo, hay momentos en el que hay cosas que nosotros debemos de explicarle a ellos del porqué de mi decisión. ¿Y sabes por qué? Porque cuando nosotros sobrepasamos su autoridad de ellos, su emocionalidad, sus pensamientos, sus decisiones, a veces ellos piensan que solamente mis padres son autoritarios y ellos quieren dominar mi vida y quieren hacer de mi vida lo que ellos les convenga, ¿no? A veces hay adolescentes que piensan así justamente y por eso se rebelan. O hay veces que los adolescentes no entienden como tú quizás estás pensando que ellos están entendiendo. Y entonces ellos van a decir, pero ¿por qué mi mamá? Como les digo, ellos tienen puntos ciegos y no entienden, no se dan cuenta. Entonces, mis amigos, tenemos que tener mucho cuidado y comenzar a mirar su lenguaje que ellos nos están transmitiendo, ¿no? Su comunicación, o sea, su mirada, lo que su comportamiento, su cuerpo nos está transmitiendo, de repente nervios, inseguridades. Yo el día de ayer recuerdo que les decía, cuando un adolescente, por ejemplo, es inseguro, normalmente la mirada siempre la baja, siempre la está bajando. ¿Me entiendes? Entonces, cuidado allí. Hay síntomas, hay alertas que nos están diciendo más o menos cómo es que se encuentra la emocionalidad de mi adolescente, ¿verdad? O si es el adolescente, el otro caso, que levanta la voz, que grita, que no quiere obedecer, que se revela, que sale sin pedir permiso. Entonces, allí estás viendo tú ya alertas que tienes que actuar sobre ello. Pero no perdamos la paciencia. Tú eres el adulto, acuérdate, tú eres quien debes de tener el control sobre la situación, no tu adolescente. Ahora, por cierto, por otro lado, por un lado el padre pues autoritario, ¿no? Pero por otro lado puede ser, y cuidado con estos dos extremos que no son buenos. Por otro lado puede ser el padre permisivo, la madre permisiva. Es bueno, mis amigos, que amemos pensar que no, pues él hace lo que le da la gana y él es quien toma la decisión y yo que sabes qué, no, mi mamá ya ella seguro que me va a decir que sí, ¿no? O mi papá ya lo sabe. No, es que ellos, ¿no? Y entonces mucho cuidado ahí. O sea, sí es importante que tú como padre confíes en tus hijos y que tus hijos sepan que tú confías en ellos, excelente, ¿no? Eso está muy bien, pero a lo que voy es que tus hijos deben de tener claro qué cosa, que tú eres la autoridad. Sí, que siempre tienen que venir a recorrer a ti y a pedirte permiso de ser el caso. Y no que a todo necesariamente le van a tener que decir, que a todo necesariamente tú le vas a decir que sí. Hay momentos en los que nosotros como padres tenemos que decir que sí.
pero hay momentos en el que nosotros como padres debemos aprender a decir no. ¿Sí? Entonces, el control de emociones no es fácil, por eso tenemos que identificarlos, tenemos que conocer a nuestros hijos para poder ayudar a manejar sus propios sentimientos, de pronto que también pueden estar empezando a presentarse y que nuestros muchachos estén sintiéndolo, ¿no? Entonces, ayudémoslos nosotros, hagamos actividades con ellos. Acá el tema de los tips en inteligencia emocional son los mismos que los para un adolescente. Acompáñale tú, por ejemplo, a hacer ejercicios. El ejercicio es importantísimo, ¿no? Comenzar a botar insulinas negativas. Otro tips importante, apúntalo por favor, mi querido amigo, amiga que me estás escuchando en esta mañana, es la respiración, que yo ya hace un par de días les había mencionado. Aprendamos a respirar. Obviamente a través de una respiración más consciente, más profunda, de tal manera que el oxígeno entre todo el cuerpo y yo lo sienta dentro de mí. Enséñale esto a tu hijo, por ejemplo. Cada vez que sientas que uy, te vas a desbordar, que quieres tirar las cosas, que quieres tirar la puerta, que cada vez que quieres romper algo, es allí cuando no. Tranquila, páusate y respira profundo. Haz esta actividad por lo menos mínimo 3 veces, ¿sí? Y de forma muy pausada. Hazlo con tu adolescente, enséñale a tu adolescente a hacer también eso. Le va a ayudar mucho para poder cambiar esa emoción que está como un volcán en erupción para que lo pueda controlar, lo pueda bajar y para que obviamente la emoción no controle, sino la racionalidad. El otro punto importante es la reestructuración cognitiva que tiene que ver con nuestros pensamientos. Así como tú y yo a veces nos embargamos de pensamientos negativos, los adolescentes más por sus inseguridades y por ese crecimiento que están presentando. Entonces, tú enséñale que él tiene que pensar siempre de forma ganadora, de forma positiva. Sé tú su influencia, sé tú su ejemplo. Tú como adulto, es más, genera un ambiente propicio, un ambiente de seguridad, un ambiente de confianza, no de gritos, no de insultos, no de palabras soeces, no de amedrentamientos, no de señalamientos, no, sino genera un ambiente donde se haga propicio que la emocionalidad sea la mejor, la más positiva y no lo contrario. Las diversiones también es importante. A los chicos, que no todo el día van a estar estudiando los muchachos tienen que leer, tienen que escuchar música, de repente en un momento pueden hacer algún otro tipo de actividad que les ayude a relajarse, que les ayude pues a tener la mente ocupada, porque también es importante, cuidado que yo ya les decía anteriormente, que nuestra mente es un campo de batalla, ¿ya? Y cuánto más para un adolescente. ¿Correcto? Entonces, tenemos que meter a nuestros chicos en actividades en cuanto podamos dentro de nuestra casa, con ellos, compartir, jugar, pintar, reír. Hay tantos juegos los cuales podemos compartir con ellos, reírnos con ellos, ¿verdad? Y hacer que nuestras mentes estén ocupadas en cosas positivas, en recuerdos positivos. Es más, si tienes álbumes de recuerdos bonitos, de viajes, compartan sobre eso, hablen sobre eso como familia, ¿no? Recuerden esos momentos bonitos que vivieron, pero también hagan planes juntos como familia. Yo les decía hace un momento cuáles son las metas de tus hijos, por ejemplo, ¿no? Y tú habla con él y dile, oye, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr? Nosotros te vamos a apoyar como padres, y comiencen a hablar de esos planes, de esos sueños que de seguro con mucho esfuerzo lo vamos a poder alcanzar. Entonces, una buena cena es importante porque genera placer, un buen baño, ¿no? Ahora en medio de tanto calor, pues, para podernos refrescar, ¿verdad? Entonces, no tener cosas pendientes, no dejar todas las cosas a la última hora, porque si no eso nos va a generar, ¿qué cosa? Ansiedad. Hay que ayudarle con eso también. Ayudar a los demás es importante, que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, por ejemplo, a hacer voluntariado.
¿Cuántos de ustedes, mis queridos padres de familia o de repente adolescentes, ya quizás son las 11:30 de la mañana, de repente me están escuchando en esta mañana? Bienvenidos todos, yo estoy feliz de conversar con ustedes. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, hacen voluntariado? ¿Alguna vez en su vida han hecho alguna labor social? ¿Sí? ¿Cuán importante es que lo hagamos? Porque aprendemos muchas cosas haciendo voluntariado. Si tú y yo como adultos lo necesitamos, nuestros adolescentes también lo pueden hacer, nuestros hijos. Inculquémosles eso. Hay muchas formas. Hoy, a través de esta coyuntura, el Estado hace como 2 semanas comenzó a llamar a voluntarios, ¿no? En este caso a adultos, a universitarios, ¿verdad? Y qué bueno si tú es parte de esta inscripción. Y qué bueno si que de repente en algún momento tú lo has practicado, porque eso nos ayuda a trascender, nos ayuda con nuestras propias emociones, a sentirnos bien con nosotros mismos, del poder ayudar a aquel que de repente no me puede en ese momento devolver, aquel que de pronto en sus posibilidades no está, no la posibilidad de darme, pero con un gracias o con una sonrisa realmente es tan gratificante, tan placentero el poder saber que uno puede ser útil para muchas personas. Así que hagámoslo. Enseñemos a nuestros adolescentes. Hay muchas organizaciones que hacen y que buscan, necesita el Boy Scout y tantos para hacer tipos de voluntariado, ¿no? Y la oración. Finalmente, yo no sé si tú tienes algún tipo de creencia, pero yo te animo, porque ¿saben qué, mis amigos? La meditación, el yoga, el orar, tener una relación con Dios realmente nos ayuda un montón en estos temas. Un montón. Y yo les puedo dar de ejemplo en mi vida, además de conocer y poner en práctica lo que yo les enseño. Definitivamente, si hay una fuente potencial en mi vida que me da paz y me da la seguridad en medio de la incertidumbre y que me ayuda a gestionar mis emociones, de no caer en ansiedad o en depresión, es pues mi confianza, mi relación con Dios, ¿no? El poder orar, el poder meditar, el poder reflexionar en su palabra. Si tú crees en Dios, yo te animo que hagas eso y que lo compartas con tu familia, que lo compartas con tus adolescentes. Y si tú eres adolescente y me estás escuchando, yo te animo que lo hagas, que tengas en tu intimidad, en tu privacidad, ten una relación con Dios, ten confianza, eso te va a ayudar muchísimo. Lo necesitamos hoy en medio de las crisis, porque hay veces que hay situaciones que como humanos escapan de nuestras fuerzas, escapan de nuestras posibilidades. Nosotros somos seres finitos, limitados, ¿sí? Pero para los que creemos en Dios, realmente sabemos que para Él no hay nada imposible y que en Él podemos encontrar esperanza y confianza en medio de cualquier adversidad compleja que podamos estar viviendo, ¿sí? Así que te animo a que pongas en práctica cada una de estas tips, indicaciones y recomendaciones que te he dicho. Mejoremos, ya saben, nuestra comunicación es importante, ¿sí? Nuestra comunicación, aún el lenguaje corporal que estamos transmitiendo, ¿correcto? Con nuestros brazos, con nuestro rostro, con nuestro cuerpo, les decía, la postura que nuestro cuerpo emana, habla mucho, mis amigos. Yo espero que tú cada vez seas más consciente, ¿no? Y que puedas ser consciente, uno, de ti mismo y dos, de tus propios hijos. Que veas qué es lo que ellos están hablando, sin decirte nada, sin pronunciar sus labios, pero les decía hace un momentito, ¿no? Su mirada, su postura, sus gestos, su cuerpo, el color de su piel, todo eso, el movimiento de su cuerpo, todo eso nos está hablando. Está transmitiendo un mensaje, algo está diciendo. Entonces, mis amigos, estemos muy atentos a nuestros adolescentes, ayudemos para que ellos pues puedan realmente salir en medio de esta situación compleja. Voy a cerrar con 3 preguntas que, si tienes lápiz y papel, me gustaría que de pronto lo apuntes. ¿Para qué? Para que puedas de pronto empezar tu conversación con tu hijo con estas preguntas. Siéntate con él y dile: hijo, quiero hablar contigo. Ay, mamá, te va a decir, ¿no? Quiero hablar contigo, mi amor, vamos a hablar. Y hazle estas preguntas, pero genera ese ambiente, lo vuelvo a repetir, un momento propicio, genera un momento de confianza. Que sea el lugar
Es más, y el momento propicio, porque claro, si han discutido y luego quieres sentarte a hablar con él, obviamente tu hijo no va a querer, no te vas a querer escuchar, es más, no te quiere ver porque estás molesto contigo. Pero genera el momento indicado y propicio para que tú puedas hablar. La primera pregunta que hazle a él. Y sería bueno que también tú mismo te respondas, ¿ah? Y que te hagas a ti mismo. Es, por ejemplo, ¿no? Hijo, mi amor, dime algo que realmente sea importante para ti. Anótalo. Dime algo que realmente sea importante para ti. Y empieza tu conversación con él, ese diálogo profundo. Escucha su respuesta. ¿Qué te diría él? De seguro que de repente te vas a quedar sorprendido con lo que te pueda decir. La idea es que la conversación que tengamos, las preguntas que le hagamos a nuestros hijos, dile, dime algo, que quieras que yo sepa de ti. Dime algo que tú quieres, hijo, que yo sepa de ti. Dile, pregúntale, a ver qué te dice. Ahí vas a tener mucha información, mucha información. Si él se abre a ti y comienza a sacar lo que tiene adentro. Y escúchalo, solo escúchale, por favor, no lo juzgues. Escúchalo, 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 escúchalo. De ahí vas a tener que tomar decisiones, porque vas a ver, ahí hay respuesta, ahí hay información. Si hay algo que es más, como padre de familia tienes que cambiar. Y la tercera y última pregunta que quiero que le hagas a tu adolescente, o que si tú adolescente me estás escuchando, quiero que te hagas esta pregunta. Dime algo que te guste de mí. Uy, ay, ay, qué linda pregunta. Dime qué te gusta de ti. Y ahí vamos haciendo una conversación tan profunda que de seguro que, como les decía, va a salir mucha información y te va a ayudar muchísimo para que puedas mejorar tu comunicación, que es tan importante en medio de esta cuarentena, en donde estamos todos juntos y donde debemos de ver el lado positivo de las cosas y las cosas que hoy puedo empezar a realizar, hacer y mejorar, de ser el caso. Sí, mis amigos, espero realmente que les haya servido, que les haya gustado este tema de inteligencia emocional en los adolescentes. Gracias, pongan en práctica cada actividad, por favor, y escríbanme, yo gustosa de leerles. Cualquier cosa estoy para servirles, ¿no? Me pueden escribir por interno también. Yo con mucho agrado voy a leerles y responderles. Entonces me despido hasta el día de mañana, que tengan un bonito domingo familiar y que Dios los bendiga. Los espero mañana a las 11 de la mañana. Si te gustó el video, por favor compártelo, invita y pasa la voz a personas que de pronto les puedan ayudar mucho, ¿sí? Bendiciones, nos vemos. Chao.